Segunda proposición. Aquello que Dios ve adecuado arruinar en nuestra porción, no seremos capaces de enmendarlo. Lo que Dios tuerza en nuestra porción, no seremos capaces de enderezarlo. Aquí voy a, primero, mostrar que Dios puede considerar apropiado arruinar y hacer una torcedura en la porción de alguien. Segundo, consideraré cómo los hombres son tentados a enmendar o enderezar esas torceduras en su porción. En tercer lugar, ¿en qué sentido debe ser entendido que no somos capaces de enmendar o enderezar lo torcido en nuestra porción? Y en cuarto y último lugar, daré algunas razones de esta proposición. Primero, con respecto al primer punto, esto es, mostrar que Dios, tanto como le parezca apropiado, arruina y hace una torcedura en la porción del hombre. Diré en primer lugar que Dios reserva para sí la elección de la torcedura de cada uno, y en esto Él ejerce su soberanía, la cual no nos deja opción lo que será esa torcedura, o cuáles serán nuestras cargas particulares, sino que, así como el alfarero hace del mismo barro un vaso para un uso y otro para otro uso, así Dios hace una torcedura para uno y otra para otro, según su propia voluntad y placer. Todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra. Salmo 135, 6. En segundo lugar, Él mira y observa las tendencias de la voluntad e inclinación de cada uno de nosotros, a qué se extienden y dónde especialmente nos desvían de Él, y por consiguiente, dónde se necesita esa torcedura especial. Así hizo en el caso de aquel hombre. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Marcos 10:21. Observa la inclinación de su corazón hacia su gran posesión. Él toma nota de cuál es ese ídolo, que en el caso de cada uno somos más propensos a volverlo su rival, para que así pueda adecuar la prueba al caso haciendo la torcedura allí. En tercer lugar, por la conducta de su providencia o un toque de su mano, da a esa parte de la torcedura de cada uno una inclinación hacia la dirección contraria, de modo que, de allí en adelante, tal parte permanece siendo bastante contraria a la inclinación de la voluntad de la persona. Y allí la prueba es hecha. La inclinación de la voluntad está en una dirección y esa parte de la porción en otra, de modo que ésta no satisface la inclinación de la persona, sino que la frustra. En cuarto lugar, Él quiere que esa torcedura en la porción permanezca mientras le parezca apropiado, sea por un tiempo largo o corto, solo de acuerdo a los santos fines que diseñó para ella. Por lo que esa orden está fijada de manera tal que la creación entera no podría alterarla o sacarla de esa torcedura. En segundo lugar, consideraré la tentación de los hombres a enmendar o a enderezar esa torcedura en sus porciones. Esto en una palabra, se encuentran haciendo esfuerzos para traer su porción en ese respecto a su propia voluntad, para que puedan ambas ir en una misma dirección, lo cual significa tres cosas. Primero, una cierta intranquilidad bajo la torcedura en la porción. Es un yugo que es duro de llevar para la persona hasta que su espíritu es domado y sometido. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Jeremías 31:18. Y es para el quebrantamiento de la dureza del espíritu de alguien que Dios se lo pone, por cuya causa es declarado ser una cosa buena llevarlo, que es la manera de hacer a alguien finalmente un hijo destetado. En segundo lugar, un fuerte deseo de que el dolor sea removido, que los asuntos en cuanto a ésta vayan de acuerdo a nuestras inclinaciones. Esto es muy natural, la naturaleza deseando ser librada de todo aquello que es gravoso o doloroso para ella. Y si ese deseo es mantenido en la debida subordinación a la voluntad de Dios y no es buscado por encima de todo, sin importar de qué o quién, entonces no es pecaminoso. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. De ahí tantas oraciones aceptadas del pueblo de Dios con respecto a la remoción de la torcedura en su porción. En tercer lugar, un ferviente uso de medios para ese fin. Esto naturalmente sigue ese deseo. El hombre, siendo aplastado bajo los dolores que hay en su torcedura, trabaja todo lo que puede en el uso de medios para ser librado de ellos.
Y si los medios usados son lícitos y no confía en ellos, sino que su vista está puesta sobre Dios en cuanto a eso, el intento no es pecaminoso, sea que tenga éxito en el uso de ellos o no. En tercer lugar, ¿en qué sentido debe ser entendido que no seremos capaces de enmendar o enderezar la torcedura en nuestra porción? No debe ser entendido como si no hubiera absolutamente esperanza con respecto al caso, como si no hubiera remedio para la torcedura en nuestra porción, porque no hay caso tan desesperado que Dios no pueda enderezar. ¿Habrá algo difícil para el Señor? Jeremías 32:27. Cuando la torcedura en la porción ha continuado durante mucho tiempo y repelido todos los remedios que hemos usado para ella, o no está listo para perder la esperanza. Pero muchas torceduras, respecto de las que muchos se rindieron por la desesperanza que nunca serían enmendadas, Dios las ha enderezado perfectamente, como es el caso de Job. Pero nunca seremos capaces de enmendarla por nosotros mismos. Si el Señor mismo no la toma en su mano y la remueve, ésta permanecerá ante nosotros inconmovible, como una montaña de bronce, aunque quizás pueda ser en sí misma una cosa que pueda ser fácilmente removida. Consideremos esto en relación a estas tres cosas. 1. Nunca será hecho por la mera fuerza de nuestra mano, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. 1 de Samuel 2:9. El más vigoroso esfuerzo que podamos usar no enderezará la torcedura, si Dios no le da un toque de su mano. Por lo que todos los esfuerzos de ese tipo, sin mirar a Dios, son vanos e infructuosos, y no serán sino arar sobre una roca. 2. El uso de todos los medios permitidos para ello no serán exitosos a menos que el Señor los bendiga para ese fin. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. Así como uno puede comer y no quedar satisfecho, así uno puede usar medios apropiados para enderezar la torcedura en su porción, y sin embargo, de ninguna manera lograrlo. Porque nada más puede ser o hacerse por nosotros que lo que Dios hace ser u obra. Ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. Eclesiastés 9:11. Que eso nunca se hará en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, el cual muy pocas veces es tan pronto como el nuestro. De ahí que la torcedura permanezca algunas veces inamovible, como si fuera mantenida por una mano invisible, y en otras ocasiones desaparece con un toque, porque ha llegado el tiempo de Dios para enderezarla. Ahora, en cuarto lugar, asignaré las razones del punto. En primer lugar, es por causa de la absoluta dependencia que tenemos de Dios. Como la luz depende del sol o la sombra del cuerpo, así dependemos de Dios, y sin Él no podemos hacer nada, sea grande o pequeño. Y Dios nos pondrá en esas circunstancias para que lo entendamos, para enseñarnos nuestra dependencia. En segundo lugar, por causa de que su voluntad es irresistible. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Cuando Dios hace una cosa y la criatura lo contrario, es fácil ver lo que sucederá. Cuando el Omnipotente extiende su brazo, en vano la criatura tira para apartarlo. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job 9:4. Primera inferencia. Hay una necesidad de rendirnos y someternos a la torcedura en nuestra porción, porque podemos también pensar remover las rocas y las montañas que Dios ha establecido, como hacer que se enderece esa parte de nuestra porción que Él ha torcido. 2. El enderezamiento de la torcedura en nuestra porción, forzado por nosotros mismos, no es sino una trampa que nos ponemos, y no pasará mucho para que, así como a la fuerza lo enderezamos, vuelva rápidamente a torcerse de nuevo. 3. La única manera eficaz de conseguir que la torcedura se enderece es refiriéndonos a Dios por su causa. Exhortación número 1. Vamos entonces a referirnos a Dios, para que remueva cualquier torcedura en nuestra porción, para que según el orden establecido de las cosas pueda ser removida. Los hombres no pueden cesar de desear la remoción de una torcedura más de lo que una espina en la carne.
Pero por cuanto no somos capaces de enmendar lo que Dios considera adecuado a arruinar, es evidente que debemos referirnos a Él para hacer que se enmiende, y no tomar el enderezamiento de ello por nuestra propia mano. El primer motivo de esto es que todos nuestros intentos de su remoción, sin Él, serán vanos e infructuosos. Vamos a ser muy resueltos de tenerla enderezada, pero si Dios dice que no, trabajaremos en vano. Por más adecuado que sean los medios que usemos para ello, serán ineficaces si Él no ordena la bendición. Tales intentos generalmente hacen peor la torcedura. Nada es más ordinario que por un espíritu orgulloso luchemos contra la torcedura y la torzamos más. Esto es evidente en el caso de los murmuradores en el desierto. Naturalmente viene a ser así, porque en ese momento la voluntad de la persona se inclina lejos de la torcedura. Además, Dios es provocado a poner rápidamente el yugo sobre el cuello de alguien que por ningún medio lo dejará ponerlo fácilmente sobre sí. 3. No existe torcedura alguna más que aquella que puede ser enmendada y perfectamente enderezada por Él. El Señor levanta a los caídos. Salmo 146:8. Él puede realizar aquello que permanece sin esperanza con respecto a nosotros, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Es su prerrogativa hacer maravillas, comenzar una obra en la que toda la creación renuncia desesperanzada y llevarla a la perfección. 4. Él ama el ocuparse en enderezar torceduras y nos llama a emplearlo con ese fin. Invócame en el día de la angustia, te libraré. Salmo 50:15. Él hace las torceduras para ese mismo fin, que Él pueda llevarnos hasta así para ese encargo, y pueda manifestar su poder y bondad en el enderezamiento de ella. Las necesidades de los hijos de los hombres proporcionan un largo campo para desplegar sus gloriosas perfecciones que de otra manera estarían ausentes. 5. Una torcedura así, enderezada, es una doble misericordia. Hay algunas torceduras enderezadas por un toque de la mano de la providencia común, que generalmente se dan mientras las personas están preocupadas sobre estas o cuando están impacientes por su remoción. Estas son misericordias estériles y de corta duración. Los frutos así arrancados tan deprisa del árbol de la providencia pueden fácilmente eludir el filo de los dientes, y ciertamente serán amargos para el alma graciosa. Pero, oh, la dulzura del enderezamiento de la torcedura por una humilde solicitud y espera del Señor tiene la imagen e inscripción del favor divino en ello, el cual hace que este fruto sea voluminoso y valioso. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Génesis 33:10. 6. Dios ha distinguido su favor con sus queridos hijos, al hacer y enmendar notables torceduras en su porción. Sus queridos, a menudo, tienen las más grandes torceduras hechas en sus porciones, pero entonces Él hace una cenada para que experimenten ricas experiencias en la remoción de ellas, al referirlas a Él. Esto es claro por el caso de Abraham, Jacob y José. ¿Cuál de los patriarcas tuvo más grandes torceduras que ellos? Pero ¿quién, como ellos, en la otra mano, tuvo semejantes prendas eminentes del favor divino? Grandes de entre los hombres, Sansón y el Bautista habían sido nacidos de mujeres naturalmente estériles. Así las torceduras resultaron en las más ricas misericordias para aquellos que se ejercitaban en estos medios. 7. Es el camino más corto y seguro el ir a Dios con la torcedura en nuestra porción para que la enderece. Si tendremos nuestro deseo en este respecto, deberemos primero, como el águila, remontarnos en lo alto y luego lanzarnos sobre la presa. Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Nuestra falta de fe, que nos saca del camino intentando enderezar la torcedura por nosotros mismos, es solo la prisa de nuestra necedad, la cual no acelera realmente las cosas, como en el caso de Abraham yendo a Agar. Dios es el primer móvil, que pone a todas las ruedas en movimiento para enderezar la torcedura, las cuales sin él permanecerían inmóviles. Primera objeción. Pero eso es inútil, porque veo que, aunque la torcedura en mi porción pudiera ser remediada, aún así nunca lo será.
En su propia naturaleza es capaz de ser removida, pero claramente no lo será. Es irremediable. Respuesta. Este es el lenguaje de la prisa incrédula, que la fe y la paciencia deben corregir. Abraham tenía mucho que decir acerca de lo irremediable de su torcedura, y sin embargo, él se aplicó a Dios en fe para enmendarla. Y Sara, quien había hecho la misma conclusión que nosotros, fue reprendida. Nada puede hacer que sea inútil en tal caso para que lo apliquemos a Dios. Segunda objeción. Pero me he aplicado a él una y otra vez para eso. No obstante, nunca es remediado. Direcciones para correctamente manejar la aplicación a Dios para la remoción de la torcedura en la porción. Primero, ora por ello y ora en fe, creyendo que por causa de Jesús tú ciertamente lo obtendrás al final, y en esta vida también, si es bueno para ti, mas sin perjuicio para la vida venidera. Ello no te decepcionará de alcanzar el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15:3. Y en algunos casos de esa naturaleza, oración extraordinaria con ayuno es muy conveniente. 2. Humillaos a vosotros mismos bajo ella, como el yugo que la mano soberana ha puesto sobre ti. La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra él. Miqueas 7:9. Justificad a Dios, condenaos a vosotros mismos, besen la vara, y anden aquietadamente bajo ella. Esta es la manera más factible de obtener la liberación de ello para alcanzar su final. Tú preparas sus corazones, tú harás que tu oído los oiga. Salmo 10:17. 3. Espera pacientemente hasta que la mano que ha hecho la torcedura la enmiende. No te rindas en cuanto al asunto como irremediable, por motivo de que no eres liberado tan pronto como deseas. Antes, deja que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Jacobo 1:4. Deja el tiempo de la liberación al Señor. Su tiempo durará para convicción, para hacer que lo mejor aparezca, y no tardará más allá. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Isaías 60:22. Esperando en Él, no serás decepcionado, no se avergonzarán los que esperan en mí. Isaías 49:23. Segunda exhortación. Si la torcedura allí es aquello que, en el orden establecido de las cosas, no puede ser removido ni enderezado en este mundo, vamos a aplicarnos a Dios para que nos consuela apropiadamente bajo ello. Por ejemplo, la torcedura común en la porción de los santos, específicamente las desventajas que le siguen al desprecio que es imposible el mundo no haga de ellos, así como Dios ha hecho esa torcedura para que no sea removida aquí, Él puede ciertamente contrarrestarla y proporcionará alivio bajo ella. Lo mismo debe ser dicho de cualquier otra torcedura, mientras permanezca sin ser removida. En tales casos, aplicaos vosotros mismos a Dios, para reponer vuestras pérdidas de otra manera, y aquí hay 5 cosas a las que quisiera que apuntarais y tuvierais por objetivo en ello. 1. El tomar a Dios en Cristo, por y en vez de la liberación temporal, en lugar de la retención o remoción de aquello que es para ti la torcedura en tu porción. Nunca habrá una torcedura que Dios haga en nuestra porción, más que esa que, en efecto, es una bendita oferta de intercambio por parte del cielo para nosotros, tal como vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Marcos 10:21. Para realizar este intercambio, Dios primero alarga su mano y remueve algunas cosas terrenales nuestras, y es de esperarse que después extendamos nuestras manos y tomemos algunas cosas celestiales suyas en lugar de las otras, y particularmente su Cristo. ¿Para qué Dios ha vaciado tu mano izquierda de ese y aquel otro consuelo terrenal? Extiende tu mano derecha a Dios en Cristo y tómalo en lugar de ello y recíbelo. Por tanto, la cercanía del alma con Cristo es comprada por pérdidas, cuando abandonamos una cosa y tomamos otra en su lugar. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Mateo 13:45-46. Haz esto y tendrás más enderezo en tus manos que torcedura en tu porción. 2. Busca la fuente que de él corre en plenitud, como si ésta corriera o pudiera correr aún y cuando la torcedura en tu porción la haya secado.
Esta es la obra de la fe, confiadamente depender de Dios para aquello que nos es negado por la criatura. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Esto es la expectación más racional, porque ciertamente no hay bien en la criatura excepto aquel que procede de Dios. Por tanto, no hay bien que se encuentre en la criatura, el río, sino aquel que puede ser obtenido inmediatamente de Dios, la fuente. Y es una excusa lícita para venir a Dios y decir: ahora, Señor, que tú has quitado de mí aquel consuelo proveniente de la criatura, yo debo tener tal bien de ti. 3. Busca los frutos espirituales de la torcedura en la porción. Ve la manera en la que el mundo se comporta cuando algún negocio falla. Van y se dirigen hacia otro negocio. Así debemos hacer nosotros, cuando hay una torcedura en la porción, haciendo que escaseen nuestros consuelos terrenales, buscar más ganancias espirituales. Si nuestro negocio con el mundo fracasa, vamos a buscar dirigirnos a negocios con el cielo más vigorosamente. Considera si por medio de la torcedura no podemos obtener más fe, amor, mentalidad celestial, desprecio del mundo, humildad, la negación de nosotros mismos, etc. De manera que mientras perdemos en una mano, estamos ganando en la otra. 4. La gracia nos sostiene bajo la torcedura. 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él dijo: mi gracia es suficiente para ti. Segunda a los Corintios 12, 8-9. Si un hombre es débil y tiene una carga ligera, o si tiene una pesada y es refrescado y fortalecido, ambas cosas son lo mismo. El último puede andar fácilmente bajo su carga tanto como el primero. La gracia proporcionada en la prueba es a lo que deberíamos apuntar. Obtener eso que, aunque la torcedura no sea enderezada, puede enderezar nuestras manos para llevarla. 5. Al mantener ante nuestros ojos el reposo eterno y el peso de gloria en el otro mundo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Segunda a los Corintios 4:17. Esto equilibrará la torcedura en tu porción, sea cual sea. Mientras no tengan bien cimentada la esperanza de salvación, encontraréis la torcedura en vuestra porción en este mundo, un peso tal que no tendrán nada para contrabalancearla. Pero la esperanza del reposo eterno puede sostenernos bajo todos los afanes y desgracias con los que nos encontramos aquí. Tercera exhortación. Vamos entonces a disponernos apropiadamente a soportar la torcedura en nuestra porción, mientras Dios vea apropiado el continuarla. Lo que no podemos enmendar, vamos a soportarlo santamente y no luchar contra Dios al dar cosas contra el aguijón. Así que vamos a soportarlo uno pacientemente, sin airarnos e inquietarnos o murmurar. Aunque perdamos nuestros consuelos en la criatura por la torcedura en nuestra porción, no perdamos el dominio sobre nosotros mismos. La torcedura en nuestra porción nos hace como uno que no tiene más que un poco de fuego para calentarse, pero impaciente ante esto, lo dispersa, tanto como para poner la casa en llamas y exponernos al peligro. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25:28. 2. Con santa fortaleza, sin hundirnos bajo el desaliento. No desmayes cuando eres reprendido por él. Hebreos 12:5. La labor de Satanás mediante la torcedura es o encorvar o quebrantar el espíritu de los hombres, y a menudo los encorva quebrantándolos. Nuestra labor es el permanecer derechos bajo ella, dirigiéndonos por el curso central, guardándonos de estrellar contra las rocas de los lados. Nuestra felicidad no yace en ningún consuelo terrenal, ni la falta de ninguna de estas cosas nos hará miserables. De modo que debemos resueltamente seguir nuestro camino con un santo desprecio e indiferencia de los sufrimientos. El justo se mantendrá en su camino, y el de manos limpias más y más se fortalecerá. Job 17:9. Pregunta: ¿cuándo puede considerarse que alguien ha caído bajo el mal de estar hundido por el desaliento proveniente de la torcedura en su porción? Respuesta: cuando ésta prevalece tanto como para inadecuarnos para los deberes o particulares o de nuestro llamado cristiano.
Podemos estar seguros de que nos han llevado más allá de los límites del dolor moderado, cuando ello nos inadecúa para los asuntos comunes de la vida con los que el Señor nos ha llamado a tratar, o para los deberes de la religión, estorbándolos completamente. Que vuestras oraciones no sean estorbadas. Primera de Pedro 3:7. En griego, cortadas o divididas, como un árbol de sus raíces, o haciendo que uno se desesperance por completo en ellos, es decir, los deberes de la religión. 3. Vamos a soportarlas provechosamente, de tal manera que podamos ganar alguna ventaja por su medio. Bueno, es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. Hay una ventaja hecha por ella, y es ciertamente un mal manejo de la torcedura en nuestra porción cuando no obtenemos ningún bien espiritual de ella. La torcedura es un tipo de medicina espiritual, y así como la medicina perdida no purga los malos humores, y en vano se vuelve su desagradabilidad al paladar y al soportar sus complicaciones, de la misma manera lo es la torcedura perdida. Mala es la amargura de padecerla, si no somos mejorados por ella. Será perdonado la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Isaías 27:9. Motivos para insistir en estas exhortaciones. Motivo 1. No habrá ningún enderezo de la torcedura mientras Dios vea apropiado prolongarla. Comportémonos bajo ella como queramos y hagamos lo que sea que nos plazca al respecto. Aún así, ésta permanecerá inconmovible, como fijada con bandas de hierro y bronce. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Job 23, 13 al 14. Motivo 2. Una conducta difícil bajo la torcedura incrementará considerablemente su dolor. ¿Qué hace que el yugo mortifique nuestros cuellos, sino el que luchamos demasiado contra él? Y no podemos dejar que yazca sobre nosotros de manera fácil. Cuán a menudo somos en este respecto como los hombres que estrellan sus cabezas contra una roca para removerla. La roca permanece inmóvil, pero ellos quedan malheridos y excesivamente perjudicados por luchar así. La impaciencia bajo la torcedura pone un exceso de peso a la carga y la hace más pesada, y así nos debilita, haciéndonos menos capaces de soportarla. Motivo 3. La torcedura en tu porción es la prueba especial que Dios ha elegido para ti, para medirte por medio de ella. Ella es el fuego de Dios, con el que prueba el tipo de metal del que los hombres están hechos. Es la piedra de toque del cielo, que descubre quiénes son los creyentes verdaderos y los falsos, quiénes, pese a que podrían soportar y pasar a través de diversas pruebas con respecto a la torcedura en la porción, se descubrirán incapaces de soportarla, debido a que por ningún medio podrían sufrirla. Así que, piensa esto de ti mismo al estar bajo ella. Medita. Ahora bien, en esto la prueba cambiará mi estado. Yo deberé por esto probar ser sincero o hipócrita, porque ¿podría alguien ser un cordial súbdito de Cristo sin ser capaz de someter su porción a Él? ¿Acaso no todos los que vienen sinceramente a Cristo ponen su mano vacía? ¿Y no nos dice Él que sin esa disposición no podemos ser sus discípulos? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Quizás tú encuentras que puedas someterte a cualquier cosa excepto esa. ¿No quieres porque eso estropearía todo para ti? ¿Alguna vez escuchaste de un sincero acercamiento a Cristo en la reserva o excepción de alguna cosa en la que para ellos fuera más apropiado ser sus propios señores? Pregunta. ¿Es esa disposición entonces una cualificación necesaria prerequerida para nuestra fe? Y si es así, ¿cuánto de ella debemos tener? ¿Y podemos obrarla por nuestros propios poderes naturales? Respuesta. No, no es así. Pero ésta necesariamente acompaña y sigue la fe, fluyendo de la misma iluminación salvífica en el conocimiento de Cristo, por el cual el alma es llevada a la fe en Él.
Por estos medios el alma lo mira como Salvador cualificado y así confía en Él para salvación, como Señor recto y gobernador infinitamente sabio, y así somete su porción a Él. El alma que lo toma por un Salvador, lo toma también por una cabeza y gobernador. Es darnos nosotros mismos a Cristo y nuestro recibimiento de Él lo que nos hace abandonar otras cosas a Él y por Él, de modo que es la luz que disipa la oscuridad. Caso. Ay, no puedo hacer que mi corazón libremente someta mi porción a Él en un punto en particular. Respuesta 1. Esa sumisión no será llevada a cabo sin esfuerzo. El viejo hombre nunca se someterá a esto. Cuando el nuevo hombre gracioso está sometiéndose a ello, el viejo hombre se empeñará en rebelarse. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Pero, ¿tú sinceramente deseas y habitualmente apuntas a someterte a ello? Abandona tu lucha sin gracia contra la torcedura y vuélvete a una lucha contra tu propio corazón para llevarlo a someterse a la fe de la promesa. Y usando los medios para ello, estando entristecido de corazón contigo mismo debido a que no te puedes someter a ello por ti mismo. Esto es el sometimiento de tu porción, cimentado en la promesa favorable del Evangelio. Si tuvierais la oportunidad, querríais que tu corazón se sometiera a la torcedura en lugar de que la torcedura se enderezara al deseo de tu corazón. ¿Y sinceramente te esfuerzas a someterte a pesar de la reticencia de la carne? Segunda respuesta. ¿Dónde se hallaría manifiesta la autonegación cristiana y el tomar el sufrimiento por obediencia al Señor, sin el sometimiento a la torcedura? Esta es la primera instrucción que Cristo puso en las manos de sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La autonegación obtendría una reconciliación con la torcedura y una admisión de las dispensaciones divinas. Pero mientras no podamos resistir nuestra propia corrupción para negarnos a cualquiera de sus deseos, y particularmente aquellos que Dios ve adecuado que especialmente nos neguemos, no podremos soportar la torcedura en nuestra porción. Antes, lucharemos contra ella en favor de nosotros mismos. Tercera respuesta. ¿Dónde está nuestra conformidad a Cristo mientras no podamos someternos a la torcedura? No podemos evidenciar que somos creyentes sin conformidad a Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. Hubo una torcedura continua en la porción de Cristo, pero Él se sometió a ella. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Porque ni un Cristo se agradó a sí mismo, etc. Romanos 15:3. Y así debemos ser nosotros, si verdaderamente probaremos que somos creyentes. Respuesta número 4. ¿Cómo podemos probar que somos los genuinos buenos hijos de Dios si continuamos haciendo guerra a la torcedura? No podemos orar, Padre nuestro, tu voluntad sea hecha en la tierra, como en el cielo. No, pues el lenguaje de nuestra práctica es que tendremos nuestra propia voluntad, y la voluntad de Dios no nos satisface. Cuarto motivo. La prueba mediante la torcedura aquí no durará mucho. Si piensas que el trabajo es doloroso, puedes comportarte mejor si consideras que no durará mucho. Unos pocos días o años a lo máximo le pondrán fin y te quitarán tus pruebas. Así que no digas nunca seré aliviado de ello, porque si no eres aliviado antes, serás aliviado en la muerte, cuando venga lo que será después. Una consideración seria de la muerte y la eternidad pueden hacer que resolvamos comportarnos rectamente bajo la torcedura mientras dure. Quinto motivo. Si tú, de una manera piadosa, te resuelves a soportar la torcedura, encontrarás que es más fácil de lo que imaginas. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 al 30. Satanás no tiene manera más
adecuada de conseguir su objetivo que persuadir a los hombres de que es imposible que alguna vez sus voluntades cedan a la torcedura, que es una carga para ellos completamente insoportable. Siempre y cuando creas eso, ten seguridad de que nunca serás capaz de soportarla. Pero el Señor no hace ninguna torcedura en la porción de nadie, sino aquella que puede ser soportada aceptablemente, aunque no impecablemente y perfectamente. Pues hay una fortaleza para ese fin asegurada en el pacto, y si es buscada por la fe, con seguridad será obtenida. Motivo 6. Si tú te comportas piadosamente bajo tu porción aquí, tú no perderás tu labor, sino que obtendrás de gracia y mediante Cristo completo galardón en el otro mundo. Hay una bendición pronunciada sobre aquel que soporta, que tiene este mismo motivo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Jacobo 1:12. El cielo es el lugar en el que es recibido el que es calificado apto por la prueba de la torcedura. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Cuando vayas allí, ningún vestigio de ello permanecerá más en tu porción, ni tendrás el más mínimo recuerdo molesto de ello. En cambio, eso acentuará tus alabanzas y tu gozo. Motivo 7. Si no os comportáis piadosamente bajo ello, perderéis vuestras almas en el otro mundo. Aquellos que están en guerra contra Dios por su porción aquí abajo, Dios tendrá guerra contra ellos para siempre allá. Si no se someten a su yugo aquí y andan aquietadamente bajo éste, Él pondrá su yugo sobre sus cuellos por siempre en cadenas eternas que nunca serán sueltas. Por tanto, resolved con vosotros mismos comportaros adecuadamente bajo la torcedura en vuestras porciones,